Las medidas económicas adoptadas por el oficialismo están llevando a Venezuela hacia un colapso financiero. Así lo advirtió la firma internacional de riesgos Moody's, que bajó la calificación crediticia de los bonos de la nación suramericana, luego de que la firma Standard & Poor's también lo hubiera hecho. Venezuela al borde del colapso económico. Esta fue la advertencia que le hizo la agencia calificadora de riesgo crediticio estadounidense Moody's, luego de realizarle una radiografía a la debilitada economía de la nación suramericana. Para su diagnóstico, Moody's revisó los índices de inflación que superan el 50%, el mercado paralelo del cambio ilegal de divisas que superan el 50%, el mercado paralelo de cambio ilegal de divisas y el desequilibrio macroeconómico cada vez más insostenible, síntomas que fueron los principales argumentos de la agencia para rebajar la calificación de los bonos venezolanos. Los bonos que se compran en bolívares se encontraban en la categoría B1 y los bonos en dólares en la categoría B2, que significa que aunque el riesgo es alto se puede recuperar la inversión, algo que podía hasta ahora darle un poco de tranquilidad a los inversionistas. Pero estos dos bonos pasaron a la categoría CAA1, que es una de las notas más bajas que ubica la inversión como un bono basura, es decir, que tiene una posibilidad muy alta de que no sean pagados por el gobierno. Esta situación puede llevar hacia el colapso económico de la nación, no solo por la calificación que ha obtenido, sino también por los altos intereses que tendrá que pagar el gobierno cada vez que logre vender un bono. Pero las malas noticias no paran en Venezuela. La consultora también advirtió que la calificación se podría recortar aún más si el gobierno no deja de lado lo que ha llamado la radicalización de las políticas económicas que afectan a empresarios e inversionistas extranjeros en la nación. La agencia también señaló que las reservas internacionales de Venezuela han tenido una considerable baja y que seguirán por el mismo camino si el gobierno no toma medidas económicas eficientes. Moody's no es la única firma que advierte al oficialismo venezolano de sus malas gestiones económicas. Standard & Poor's hace pocos días también redujo la calificación, situando a la nación en la categoría especulativa y de alto riesgo de inversión. Esto ha sido calificado por expertos como el resultado de unas políticas económicas equivocadas del gobierno venezolano. Y para debatir este tema voy a saludar desde Miami, Florida, a Alberto Bernal, economista, director de investigación y socio de Baltic Capital Markets. Desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Alfredo Serrano, doctor en economía, secretario ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico, CELAC. Y desde Barquisimeto, en Venezuela, está con nosotros Alexander Guerrero, economista y profesor de la Universidad Metropolitana. A los tres, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Zoom. Y quiero empezar el diálogo con Alfredo Serrano, doctor en economía y secretario ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico. Con las buenas noches, Alfredo, ¿está Venezuela al borde del colapso económico, sí o no? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que verdaderamente la adjetivización de colapso económico llama poderosamente la atención en un país donde sus cifras económicas son bastante premiadas por los organismos internacionales, desde la propia CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la propia FAO, y podríamos ir citando tantas fuentes que acreditan cómo se ha ido erradicando la deuda social, reducciones de desigualdades, reducción de pobreza, aumento de empleo, reducción de desempleo, reducción de la deuda pública, triplicar el PIB triplicar el PIB en este último periodo. Creo que hablar de colapso económico y financiero en un país donde estas cifras económicas, sociales, contraponen a lo que está sucediendo en buena parte del mundo, en Europa y en Estados Unidos, me parece verdaderamente un adjetivo poco apropiado. Sí es cierto que evidentemente hay cuestiones estructurales a abordar, es cierto que hay una inflación que también habría que estudiar cuáles son las verdaderas causas que explican la inflación, pero es un componente importante a considerar, y también es cierto que puede haber un desfase estructural en términos económicos relacionado fundamentalmente a un aumento de la demanda no acompañado por un aumento de la oferta productiva nacional. Creo que sí podríamos hablar seriamente de un debate económico, pero me parece que la utilización del término colapso económico-financiero va mucho más apropiado a Lehman Brothers, justamente lo que no alertó estas agencias calificadoras de riesgo. Después podemos entrar en este tema.
Quiero conocer la opinión de Alberto Bernal. Con las buenas noches, Alberto. ¿Estamos siendo desproporcionados quizás entonces en el término de colapso económico para Venezuela, como lo señala Alfredo, o estamos acertados? ¿Sí puede entrar en colapso económico Venezuela? Hola Jesús, bueno, antes que todo muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. A ver, yo estoy en completo desacuerdo con todo lo que acaba de decir Alfredo. Yo sí creo que Venezuela está en una situación extremadamente precaria. No lo digo yo, lo dice el venezolano de a pie, que todos los días trata de cambiar sus bolívares a 65 versus el dólar cuando la tasa oficial es 6.4. Cuando si vemos lo que ha pasado desde 1999, desde que asumió el socialismo del siglo XXI, los bolívares de la gente han perdido 99.1% de su poder adquisitivo. Se ha incrementado en 10.000% la moneda desde que subió Hugo Chávez en el pasado. Lo que demuestra esto es que el socialismo del siglo XXI es otra vez una de las mayores ofensas a la economía mundial. Es una barbaridad lo que ha hecho un país con la riqueza de recursos humanos, de recursos como hidrocarburos que tiene Venezuela. Es increíble que esté teniendo semejante situación tan inmanejable en la economía, lo cual lo único que demuestra es el total fracaso del sistema que está tratando de utilizar Venezuela. Que haya bajado la pobreza en Venezuela, que se haya triplicado el PIB, etcétera, no es una cosa que valga la pena renombrar en un mundo en el cual el petróleo pasó de valer de $9 a 100. La comparación de Venezuela no es Colombia, Ecuador, Brasil, México. La comparación de Venezuela es los Emiratos Árabes Unidos. Venezuela debería tener 0% de pobreza. Debería tener 0 inflación, debería tener una infraestructura increíble. ¿Por qué no la tiene? Porque el socialismo del siglo XXI, que es un sistema fallido, ha desperdiciado la mayor bonanza de la historia del mundo. Ahora bien, aquí están las dos posiciones y los televidentes ya van en este momento mirando por dónde está Alfredo Serrano, por dónde está Alberto Bernal, pero yo le quiero preguntar, aprovechando esa frase que acaba de dar Alberto, del venezolano de a pie. Pues vamos a consultar a un venezolano, a Alexander Guerrero, quien está en Barquisimeto. Alexander, buenas noches, bienvenido. ¿Y está Venezuela al borde del colapso económico, sí o no? Buenas noches, Jesús, y los compañeros que están en el debate. Sí, efectivamente, Venezuela se enrumba hacia un debate. Voy a entrar en algunos números que nos van a hablar claramente qué es lo que realmente ocurre. Venezuela vive una crisis fiscal inmensa, terrible, producto de una gran expansión del gasto público. Le voy a poner números. En 12 años el gasto público ha pasado de 23-24% del PIB a 52%, o sea, más que doblado. El precio del petróleo durante esos años llegó a $100. Sin embargo, la producción de petróleo ha caído casi 850.000 barriles diarios según el propio reporte de la OPEP. Y eso trae en consecuencia que caiga el ingreso fiscal, porque cae la contribución de petrolera, pese a que a $100 el barril, cualquiera diría Venezuela no debería tener problemas de pago. Pero puse el dato fundamental del tamaño del Estado al cual ha crecido la economía venezolana, casi se ha doblado, nada más el tamaño del gobierno. Pero a eso sumamos el tamaño del Estado, es decir, lo que son empresas del Estado, empresas públicas, incluyendo la empresa petrolera. Ahí tenemos que la economía venezolana está estatizada en un 72% y eso ocurrió fundamentalmente en los últimos 14, 15 años. Lo que quiere decir que para que $100 el barril de petróleo alcancen, tenemos entonces que estar vendiéndolo efectivamente a ese precio. Sin embargo, sobre la renta petrolera, y este es el conducto sobre el cual Venezuela vive casi exclusivamente, es el 98% de los dólares. Cuando en Venezuela tienes una crisis fiscal como la que estoy refiriendo, tienes de inmediato una crisis de balanza de pago. Quiere decir, se te acaban las divisas. Y la pregunta que se hace en el ciudadano a pie, ¿cómo se pueden acabar los dólares y las divisas si el precio está en $100? Y ahí agregamos entonces que la caída de casi 1 millón de barriles diarios de petróleo se suman 3 pesados contratos que tiene Venezuela con China, con la India y con Petrocaribe, incluyendo Cuba, donde el petróleo, para decirlo en términos muy gráficos, se fía. Por ejemplo, Petrocaribe, casi 300.000 barriles diarios de petróleo se venden se venden en una especie de canje por mercancía.
y la primera mitad y la segunda mitad simplemente se financia a 24 años. Y con el caso con Cuba se corresponde única y exclusivamente 110.000 barriles diarios a Cuba como una especie de subvención que paga Venezuela a Cuba a cambio de unos servicios. Al final, cuando sumas el acuerdo con China, donde el petróleo pagamos el flete hasta Singapur, hasta el mar de China, porque allá es donde se va a liquidar el petróleo, estamos entonces vendiendo no a $100, sino a $78 el barril. Le estamos vendiendo a Petrocaribe a $52 el barril, no a $100. Y le estamos vendiendo a la India a $76 el barril. Cuando sumas esos dólares, no hay manera de que tú con estos dólares puedas pagar el tamaño del Estado que hoy tienes. En consecuencia, el país entra en este problema fundamental de pago. La tasa de cambio o el precio del dólar en el mercado paralelo explota a los niveles que ha explotado inéditos, yo diría por aquí cerca en la región, en América Latina, y mucho menos inédito en Venezuela, mucho más inédito en Venezuela. No conseguimos con una situación en la cual, por lo demás, es absolutamente normal y típica cuando entras en crisis fiscal y cuando entras en crisis de balanza de pago. Tienes que tomar decisiones económicas y no las tomas. Creo que Alfredo me está pidiendo la palabra desde Buenos Aires. Alfredo, ¿tiene algo que decir? Porque lo estoy notando por el recuadro en la pantalla que quiere hablar. Sí, tengo bastantes cosas que decir. Primero, pediría al resto de contertulios cierta rigurosidad cuando abordemos algunas aristas en el debate. Cuando hablamos del ciudadano a pie, que has introducido en el debate, hablar del venezolano a pie, la última no encuesta, sino acudida a las urnas del ciudadano a pie, ha vuelto a ratificar que están de acuerdo en la mayoría de las medidas de ofensiva económica para defenderse de esa guerra económica, que habría mucho que discutir. Yo creo que cuando hablamos del ciudadano a pie, del venezolano a pie, al menos pediría un cierto respeto y rigor en no reinterpretar a partir de ese concepto cuando han habido elecciones hace muy poquitas semanas, han habido elecciones hace unos meses, han habido elecciones hace un año y deberíamos de ser primeramente precisos. Primer punto. Segundo punto es tener muy claro quiénes son estas agencias calificadoras de riesgos. No son otras empresas de las cuales habría que preguntarles si cambiaron la nota en el momento de la imposibilidad de pago de deuda de los Estados Unidos, incluso con el cierre durante días de ciertas instituciones públicas por no ponerse de acuerdo en el Congreso norteamericano, y no cambiaron esta letra de calificación de riesgo a la prima. Es más, estas mismas agencias son aquellas que no dijeron nada justamente de Lehman Brothers, o mejor dicho, sí dijeron, pero que eran valoradas muy positivamente justo en el momento de quiebre. No hay que olvidar, y es importante decirle a los telespectadores, que estas agencias de calificación tienen vínculos estrechos justamente con el gran conglomerado económico financiero a nivel mundial. Una de ellas... Jesús, pregúntale que cuánto paga un bono de Venezuela. Este punto. Claro, Alberto, Alfredo, creo que Alberto quiere hablar. Yo quiero invitarlos a que quedan abiertos. Pregúntale a Alfredo. Tercer punto. Me gustaría acotar mi tercer punto. Pregúntale a Alfredo que cuánto paga un bono de Venezuela. Le dejo hablar a Alfredo, si me permiten. Alfredo, cuéntale a la audiencia. Alfredo, cuéntale a la audiencia cuánto paga un bono de Venezuela. Cuéntale a la audiencia de Venezuela cuánto paga un bono a 2 años en Venezuela. Quiero explicarle a la audiencia, cosa que ustedes cuéntale a la audiencia, por favor. ¿Cómo funciona? Sí, si me deja hablar, se lo intento explicar. Si la fórmula de funcionamiento es muy sencillo. Estas agencias de calificación, insisto, que están relacionadas con el capital financiero, son las que valoran no independientemente, sino dependientemente, con una sentencia de colapso financiero. Esto encarece la deuda pública y hace que la tasa de interés sea más alto. De alguna manera es el mecanismo que utilizan para permitir señor, eso es mentira. Antes de la calificación, antes del campo de la calificación, la tasa estaba a 18%, Alfredo. 18%. No, exactamente. Le estoy diciendo Estados Unidos que está a 0%. Ahora, es que el problema de esto es que ya a principios de año, justamente después de la muerte de Chávez, recuerdo muy bien el informe también de Standard & Poor's, ya había hablado también de otra bajada de la nota de lo que es el riesgo, teniendo en cuenta, y esto es un dato también para la audiencia, que Venezuela tiene el nivel de deuda pública muy por debajo de los países de América Latina y muy por debajo de los países de la OCDE, lo cual llama la atención poderosamente, teniendo en cuenta además el ingreso elevado que tiene en términos tributarios y procedente de la venta de petróleo, que hablemos de riesgos de imposibilidad de pago. Pero esto añadiría algo más, y con esto quiero terminar, de un tercer punto que me parece verdaderamente aberrante, que se plantee de tal manera frívola cuando se dice en términos comparativos que da igual la pobreza. No, la pobreza heredada
de ese socialismo del siglo XXI, procedente del neoliberalismo del siglo XX, eran tasas de pobreza, dicho por los organismos internacionales, de por encima del 30% y por encima del 40%, sea pobreza extrema o línea de indigencia. En este punto es importante, además, hablar de la inflación. Otro dato que también es importante que lo sepa la audiencia, que la inflación de las décadas perdidas en Venezuela era un promedio del 44% y de la década ganada de Chávez es del 22%. Justamente la inflación inducida se da a partir de las elecciones de abril de este año, en el cual se elevan los precios de una manera, hablando no de mercado de dólar paralelo, yo también le pido por favor que sea muy riguroso, es un dólar ilegal. Podemos hablar con cierto rigor porque la audiencia sería muy importante que sepa que estamos hablando en el tipo de dólar que estamos hablando. Es ilegal y no es paralelo. Alberto, muy brevemente porque tengo que hacer una pausa comercial. ¿Cómo que es ilegal? ¿Qué es eso? Tengo que hacer una pausa comercial. Alberto, por favor, muy brevemente le puedes responder a Alfredo si quieres algo que apelar ahora. Pero es que Alfredo me tiene, pero ¿cómo así que el dólar ilegal, Alfredo? ¿Es que acaso la gente no tiene derecho a atesorar en la moneda que uno quiera? ¿De aquí a cuándo no puedes atesorar en la moneda que uno quiera? La ilegal. Entonces estás defendiendo. Digo porque es interesante si lo estás diciendo. ¿Cuál ilegal? Eso no existe. No existe la ilegalidad. Tú puedes atesorar en euros, en dólares, en yenes, lo que quieras. Que atesore el dólar ilegal. Esa es la pregunta que le hago. ¿Está usted incitando a que los venezolanos de a pie atesoren el dólar ilegal? ¿Por qué no pasa lo mismo en Colombia? ¿Por qué no pasa lo mismo en Chile? ¿Por qué no pasa lo mismo en Perú? ¿Por qué no pasa lo mismo en México? Insisto, incitar a la población venezolana a que atesore un dólar ilegal, entiendo que esto puede tener ciertas consecuencias jurídicas a la hora de pedir o pues que venga el socialismo del siglo XXI y me aprecia aquí en Miami. Háganme el favor. Les pido unos minuticos a los tres. Vamos a revisar primero las opiniones de los televidentes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con ustedes. Vamos a revisar los tweets. Es Jorge Arturo Sasa. Él dice, con un déficit fiscal de casi 13 puntos del PIB, salidas de reservas internacionales, racionamiento, moneda débil, no suena loco. Y otra de las opiniones es la de Johan Sánchez. Él dice, el gobierno ha tratado de manejar la situación. Los factores externos que afectan la economía del país no dependen del presidente.